El ministro de Educación, Jaime Saavedra, ha sido sometido a una interpelación. Concluida esta interpelación, luego de más de 12 horas de debate, la bancada de Fuerza Popular anunció la presentación de una moción de censura que requiere de la firma del 25%, la moción, de congresistas, cifra que holgadamente supera el fujimorismo. Hoy se recogen, se supone, las firmas y se estaría presentando, se especula, pues, durante el día de hoy, esta moción de censura. Luego, entre 4 y 10 días, calendario hábil, o calendario natural, mejor dicho, tienen que pasar para que se vote esta moción de censura que requiere, pues, de una mayoría simple que, otra vez, el fujimorismo tiene. Para discutir las posibilidades en esta situación se encuentra con nosotros el constitucionalista César Valega. Gracias, doctor Valega, por estar con nosotros. A ver, primero se ha dicho y se afirmó, incluso el mismo presidente Pedro Pablo Kuczynski contempló la posibilidad de presentar una cuestión de confianza, porque una cuestión de confianza pondría, en ese caso de poder presentarse, la cabeza del premier en la picota. Y si se vota en contra de la cuestión de confianza, es decir, a favor de la censura de Saavedra, caería el gabinete. Y esto dejaría al Congreso en una situación, digamos, ya mucho más vulnerable, en el sentido de que si se censura a un gabinete más o si no se le da la cuestión de confianza a un gabinete más, el presidente estaría facultado para cerrar el Congreso y convocar a nuevas elecciones parlamentarias. ¿Esto es factible en este caso o no? No es factible porque el voto de confianza que podría originar la disolución del Congreso tiene que ser un voto a todo el gabinete. Y en ese caso no es a todo el gabinete, sino a un ministro. Ya. De manera que los votos a los ministros separadamente no se contabilizan para la disolución. Claro, o sea, hemos visto casos como el comentado primer gobierno de Belaúnde, donde se censuraron a 9 ministros. Hemos visto censuras como la de Fernando Rospigliosi, que ha sido de las pocas censuras, ¿no?, en los últimos años. Hubo un ministro de Agricultura durante el gobierno de Fujimori, antes del cierre del Congreso, en el año 91 también, que en el caso de los ministros como tal no se cuenta como el gabinete completo. Sí ocurrió en el caso de Ana Jara. Ana Jara sí es censurada durante el gobierno de Ollantumala y sí se hacía check, ¿no? Y por eso se especuló que si Pedro Cateriano no recibía el voto de confianza, Ollantumala podía cerrar el Congreso y convocar elecciones. De esa diferencia estamos hablando cuando es un ministro, pero aquí no podría darse la posibilidad que el Ejecutivo quiera, entre comillas, transformar esa posición de Saavedra por una posición en la cual el gabinete se encuentra en riesgo bajo esa votación. De haberlo querido el gobierno, debió haber presentado la cuestión de confianza antes que la interpelación. Antes de la interpelación. O sea, que esa era una de las preguntas. Además, claro, la interpelación, según además sí. La interpelación tiene preguntas concretas. El voto de confianza interroga sobre la política en general. Entonces, el gobierno en ese caso debió decir antes de la interpelación, decir, se considera que aquí lo que está en juego es la política educativa, ¿no? Así esto no esté siendo tocado en el cuestionario y nosotros ponemos en cuestión de confianza eso y bueno, ahí ya se abría esa posibilidad, que ya no se realizó. Sin embargo, durante el primer gobierno de Belaúnde se discutió mucho sobre el impacto de las censuras individuales. Y lo que es cierto es que las censuras individuales debilitan al gobierno. Claro. O sea, no debilitan necesariamente a la oposición, sino debilitan al gobierno. Entonces hay que ser muy cauto en pensar en la disolución y por eso es que la disolución solo se introdujo en la Carta del 79, no antes. Ahora, pero a ver, en la Carta del 79, si mal no recuerdo, eran 3 consejos de ministros. ¿Y eran sucesivos o no? No eran sucesivos. No. Pero hay cierta paradoja en la Constitución del 93, que es la Constitución de Fujimori, ¿no? Porque, claro, se le da más, se supone, más facultades al presidente en ese sentido, ¿no? Ya no son 3, son 2, ¿no? Entonces, claro, el gobierno tiene una bala menos en todo caso. Si es que se llegara a la situación en la cual se considera que se censura a un gabinete o se le retira la confianza a un gabinete que usted dice no va a poder ser en esta circunstancia, el Congreso ya no podría hacer ni una censura más a un gabinete. Ya el presidente estaría facultado para cerrarlo. En realidad, lo que tenemos que ver es que la Constitución peruana no es presidencialista. Es una constitución de equilibrio y por eso es que desde la primera norma
constitucional de San Martín, se estableció que el presidente requería la firma de los ministros, cosa que no se da en un régimen presidencial como en los americanos. Entonces, cada norma que dicta el presidente requiere una firma de un ministro. Ya. Entonces, en realidad, no tenemos un presidente totalmente fuerte ni totalmente debilitado. Ahora, cuénteme, otro de los puntos de los que se ha hablado es que la cuestión de confianza no se puede presentar por personas, sino por políticas. Eso es exacto, porque yo leía la Constitución y leí el reglamento del Congreso y no encuentro una referencia puntual a esto. Le leo uno de los incisos del artículo 86 ya del reglamento del Congreso, porque se ha comentado mucho el de la Constitución, y dice: la cuestión de confianza solo se plantea por iniciativa ministerial y en sesión del Pleno del Congreso. Puede presentarla el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto o cualquiera de los ministros. Será debatida en la misma sesión que se plantea o en la siguiente. Si la cuestión de confianza es presentada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo en su conjunto, es decir, él pone a todo su gabinete, ¿no?, dentro de esta cuestión de confianza, y esta le fuera rehusada, se producirá la crisis total del gabinete ministerial aplicándose la regla prevista en el literal B precedente. Pero en ningún momento se dice que tenga que ser una cuestión de confianza por una política de Estado y no, por ejemplo, por la permanencia de un funcionario. Realidad, ¿Qué opina usted de eso? En el contexto político peruano, las exigencias son formales. O sea, basta que usted la plantee como cuestión de confianza, no interesa el contenido. Porque usted, primer ministro, puede plantear como cuestión de confianza que se amplíe el número de ministerios y es cuestión de confianza. Claro. O sea, no hay una limitación. No hay. Ahora, digamos que se da una interpretación que no es la que usted nos está dando. Hace 2 días conversábamos con la vicepresidenta del Congreso, Rosa Bartra, que lanzó una hipótesis o una teoría que a mí me pareció muy inquietante, porque yo no la había escuchado por otra parte, que decía: ella se refería al caso de la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, que fue censurada y, como recordábamos, pues esto dejó en incertidumbre. Según la interpretación de ella, que intuyo yo, entonces es la interpretación fujimorista. Esto era antes de este pedido de moción de censura, en la mañana de la interpelación. Decía: en ese caso solo se censuró a Ana Jara, no se censuró al gabinete y por lo tanto Ollanta no hubiera podido cerrar el Congreso si es que le censuraban a un gabinete más o le retiraban la confianza. ¿Eso puede interpretarse? Es decir, si se censura o se retira la confianza a un presidente del Consejo de Ministros, ¿el Congreso puede interpretar libremente que no se está censurando al gabinete en su conjunto? No, porque la Constitución tiene un artículo que dice: si el presidente del Consejo de Ministros es censurado o renuncia, cae todo el gabinete. Ahí no hay, ¿no? No hay vuelta de hoja. Pero eso es interesante, porque eso quiere decir que el fujimorismo estaba diciendo: aún así ellos presentaran una cuestión de confianza con Zavala a la cabeza, nosotros podríamos decir, entre comillas, que solo estamos censurando a Saavedra y a Zavala. Eso sería bastante caprichoso, ¿no? Yo, que he vivido más tiempo político que usted, le podría decir que otro tiempo de elecciones no conviene al país. Es una agitación muy grande y además poner en riesgo el mandato del doctor Kuczynski, poner en el mandato del fujimorismo, originaría una confusión. ¿Usted estaría en desacuerdo con cualquier tipo de situación que nos lleve a una disolución Yo creo que parlamentaria en realidad constitucional? ya tenemos nosotros suficiente crisis cuando hay elecciones para tener más elecciones. Ahora, usted que reitera, pues sabemos, ha vivido mucho más tiempo político que nosotros. Recordamos otra vez, ¿no?, el primer gobierno de Belaúnde, esta seguidilla de censuras, si bien no equivalían a censuras de gabinete, sí abrieron la puerta a lo que fue el golpe de Estado, ¿no? Se censuraba a un ministro por quítame estas pajas, ¿no? Ahora no es el caso, pero sin embargo sí estamos viendo una muy posible censura apenas a 4 meses de iniciado el gobierno. ¿Qué puede ocurrir entonces? Usted dice: no, de ninguna manera se debe llegar a una figura de cierre de Congreso, pero ¿cuál es la otra figura? ¿Se puede llegar a una figura bajo la cual el Congreso no deje gobernar al Ejecutivo? Bueno, España nos presenta ahora un ejemplo. El presidente del gobierno, que equivale al primer ministro, no tenía mayoría para ser investido.
Entonces, después de largas conversaciones, llegó a un acuerdo con el PSOE, que es el Partido Socialista, para que se abstuvieran y pudiera haber un gobierno de minoría. Y ahora hay un gobierno de minoría, ¿verdad? Las fuerzas políticas tienen que ser capaces de entenderse entre ellas. Claro, pero el problema es que acá Kuczynski y Keiko no se han hablado hasta ahora, ¿no? Incluso se dice que en los últimos días hubo un esfuerzo para darse. Y la interpretación del fujimorismo, hoy veíamos un WhatsApp en la portada de un diario, ¿no? Que de ser cierto, en la portada de Correo, ¿no? Donde Keiko dice, qué orgullo siento, ¿no? De mi partido, y la congresista Chacón le dice, somos imparables, y el congresista Becerril dice, así van a saber que no se pueden meter con nosotros, o al revés, de repente Chacón es la que dice esto. Pero lo que se ve es que no hay ningún, es decir, hay una voluntad del fujimorismo, en este caso, de gobernar por la vía parlamentaria. El fujimorismo enfrenta riesgos políticos al asumir esta posición, porque uno lo que intuye es que no están viendo que una parte importante de la población está a favor, por ejemplo, de la reforma universitaria, está con la gestión de Saavedra, y olvidan de repente que durante la campaña a Alan García, por ejemplo, le costó mucho mostrarse en contra de la reforma. Entonces, ¿usted cree que el fujimorismo está sopesando los riesgos que también entrañan ellos como factor de desgaste a la hora de pretender también gobernar por vía legislativa? Yo creo que llegado el momento van a tener que sopesarlo, porque el fujimorismo no aspira a ganar las próximas elecciones, aspira a quedarse en el poder muchos años. Y usted piensa en lo siguiente: el APRA después del gobierno tuvo un mínimo número de parlamentarios, Toledo después del gobierno tuvo un mínimo número. Entonces el gobierno desgasta. Entonces el gobierno del fujimorismo, que es parlamentario, también va a desgastar. El gobierno parlamentario también desgasta. Y también va a desgastar a Kuczynski. Entonces todos los grupos políticos tienen que pensar en qué es lo que más conviene al país y qué es lo que más le conviene a ellos como grupo político. Para terminar, doctor Valega, si es que de repente usted también puede apelar a algún ejemplo histórico. Se dice, por ejemplo, ok, el gobierno se traga el sapo, ¿no? Entrega la cabeza de Saavedra, no pone en riesgo la de Zavala, no hay ningún tipo de discusión con respecto a la presentación de una cuestión de confianza. Se daban casos en el pasado que sacas a un ministro y lo colocas en otra posición, que es, entiendo yo, constitucional, no hay ninguna limitación a esa figura. Se dice que sería una provocación al Congreso, pero bueno, de provocación en provocación ya estamos completamente en ese escenario, ¿no? En realidad, jurídicamente es posible que se nombre al gabinete censurado, perdón, al ministro censurado en otro cargo. Lo que es conveniente políticamente es que pase un tiempo, porque si no usted puede tomar una decisión irritante. Entonces, pero sí es posible, y es una manera además de ratificarle su respaldo al ministro censurado, ¿no? Claro, porque finalmente Saavedra se ha convertido en un objetivo político, ¿no? O sea, ya cuando llegas a un punto como este, de repente incluso ya sobran un poco las motivaciones por el cual se le censura, ¿no? Entonces, si se le coloca en otro lado, seguiría siendo. Pero hay que tener en cuenta que nuestra política es muy de olvidos, ¿eh? O sea, hay políticos que se olvidan con facilidad. Y quisiera señalarle una frase más en relación al posible encuentro Fujimori-Kuczynski. Ha salido en la última número de una revista, Nuestra Historia, una foto de Beltrán, Ayala-Torre y Rabines. Tres grandes enemigos políticos que están comiendo juntos. La política permite los entendimientos. Esa es la madurez política. Ahora, recordemos, doctor, que aquí lo que se ha visto, y por supuesto es lo deseable, y seguramente cuando censuren a Saavedra, apenas lo censuren dirán, no cuestionamos las capacidades y las cualidades personales del ministro o del exministro Saavedra en ese caso, pero lo cierto es que también se ha visto aquí detrás una intención repetida por parte de congresistas asociados a Fuerza Popular con universidades. Universidades que están siendo perjudicadas por la reforma emprendida por Saavedra. Entonces, claro, no solamente se trata muchas veces de los entendimientos políticos, sino de las intenciones subalternas, ¿no?, que puede haber en determinadas movidas políticas. Claro, pero de las intenciones no se habla. Se habla de lo que está encima. Entonces hay que tratar todos los temas que están encima, y no hay que olvidar que el mayor número de universidades ha crecido en estos últimos 2 gobiernos. Así es.
pero bueno, eso es lo que hay que corregir de alguna forma. Gracias, César Valega, por estar con nosotros esta mañana. 7:53, nos vamos a un corte, regresamos de inmediato, no se vayan.